apetece indagar un poquito más sobre el libro. Y lo que voy a contar es la historia de por qué estoy aquí o cómo estamos aquí, y gracias a este libro. Y de cómo empezó todo. Y es peculiar porque va a haber un desnudo integral, ¿vale? Esta vez, pero bueno, no se asusten. No se asusten. Me he depilado. El programa visual va a ser, el daño visual va a ser menor. ¿Vale? Cuidado porque usted con mucho frío. No. Llevo calzoncillo en la noche. Y bueno, pues empezamos con la historia, ¿vale? Bueno, y también he dicho que es un libro muy especial para mí. Y es un libro muy especial pues, porque realmente es mi primer libro, ¿vale? Es un libro que publiqué. Es el segundo libro que meto en una editorial y tras su tercera revisión, y aquí sí que te nombraré, don José Luis, tras su tercera revisión se convierte en mi quinto libro, ¿vale? Y todo esto, vuelvo a decir, lo cuento en la historia que a continuación os narro. Bien, hacemos un viaje al pasado, hace 15 años, donde un joven, más joven todavía si cabe, José Luis, termina por fin su primera novela. ¿Vale? Su primera novela, él está contentísimo, sale una novela con mucha alma, él está pleno, no tiene dónde meter, no cabe en sí, ¿vale? De la alegría. ¿Y qué hace? Pues quiero que sepáis que ni mi primer círculo, ni mi segundo círculo de familiares y amistades hacen nada de literatura, y yo ya casi me tiraba hasta el tercer círculo casi. En ese momento no conocía absolutamente nada de ello. ¿Y qué hice? Pues a lo mejor lo que vi en alguna película. O sea, lanzar mi manuscrito a todas las editoriales que se me ocurrieran, que pudieran hacer. Creo que era merecedor de haberse publicado. Obviamente lo que me encontré fue un barranco muy grande, un abismo, y detrás del abismo lo único que me encontré fue silencio. ¿Vale? Aquí tengo que deciros que la historia que os voy a contar os vais a ver muchísimo reflejados en ella, ¿vale? Es la historia de una persona que escribe su primer libro y no pretende ser original, simplemente es una historia, ¿vale? Y no puede ser original porque, como dato, os tengo que contar que me parece que son 5.000, están estimados en unas 5.000 publicaciones al día en todo el mundo. Publicaciones al día en todo el mundo, imaginaros al final del año. Todas esas publicaciones harán presentaciones, y las presentaciones, de un momento que ser original es muy difícil en este mundo. Pero hay que intentarlo, ¿no? Bueno, pues yo había recibido el silencio como respuesta. No sé si recibí un mail diciendo que le agradecemos mucho la confianza en nosotros, pero obviamente pues no les interesaba. ¿Y qué hice? Pues lo que hacemos todos, pues irnos a las editoriales de autopublicación, gracias, o las de copago, ¿vale? Pagan la mitad, una parte, otra parte. Tuve 3 reuniones, varias llamadas más, pero 3 reuniones, y no me convencieron. No me convencieron porque me doraban demasiado la píldora y me daban mala espina, y además me pedían muchísimo dinero, ¿vale? Yo en ese momento tampoco es que tuviera una barbaridad. Comprendí que las editoriales no son unas ONGs, eso es una cosa que se nos tiene que meter en el cocodón, sobre todo a los que escribimos. No son unas ONGs, son unas empresas que se dedican, pues, y tienen que pagar a sus empleados, tienen que pagar impuestos y lo que quieren es ganar dinero, es lógico y normal, ¿no? Las empresas grandes, por eso tienen plantilla a gente que les da pues, unas ventas aseguradas. Grandes escritores que incluso escriben bien algunos, y gente de la farándula, que es lo normal. Vamos, a día de hoy, sobre todo gente que está con internet y que tiene 1 millón de seguidores. Bien, pues, ¿qué hice en ese momento? El libro en el cajón, pero con la firme convicción de hacerlo, porque creo que merecía la pena, vuelvo a repetir. Así que en ese arcaico internet lo que hice fue investigar qué hacen en las editoriales, los oficios de las editoriales. El editor es el que marca la linde por donde tienen que ir
los libros de su editorial, el maquetador, el ilustrador y el corrector. Me paré ahí porque obviamente hay muchos más oficios dentro de una editorial y no, pues tampoco tenía yo ganas de estudiar mucho. Nunca las he tenido. Así que bueno, pues en ese momento, que habían pasado un par de meses desde que lo guardé en el cajón, lo volví a sacar, y el corrector, y bueno, todos estos oficios lo que hicieron fue hablar, reunirse en una mesa y hablar. El editor dijo que había que reestructurar la obra, que estaba llena de alma, de sentimientos, que es buena obra, pero había que reestructurarla. El maquetador dijo que la obra escrita inicialmente era pequeña. El ilustrador dijo que podría ayudar haciendo algunas ilustraciones y el corrector pues se puso a corregir. Muchas veces corregimos cómo hablamos y no es correcto, no es lo mismo cómo hablamos, cómo se debe escribir. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que lo hacemos, ¿vale? Y bueno, pues se pusieron manos a la obra, empezaron a trabajar. Aquí también tengo que decir que corregir es escribir, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. Corregir no es poner tildes, no, también, pero hay que corregir es escribir y reescribir. Entonces, entre el escritor y el corrector, que en este caso, como todos, se juntaban en una única persona, pues se pusieron a hacer. Y la obra sufrió su primer gran cambio, ¿vale? Un gran cambio porque la estructura se hizo bastante fuerte, diferente a otras obras, mezcla cartas y capítulos, como habréis visto alguno a lo mejor por ahí. La estructura va en bajada y en subida en el tiempo, pero no vuelve loco, ¿no? ¿Vale? Lo que sí que vuelve loco a lo mejor es el contenido de las cartas, pero al final se comprende el porqué, ¿vale? Esto es una historia muy buena. De cómo se llegó a hacer, no que la historia sea buena, obviamente puede decir yo, pero bueno. ¿Y qué hice? Pues ya lo tenía. Aparecieron dos personas importantes en este libro, como son Esperanza García Serrano, una amiga que sí que resulta que es amiga íntima de toda la vida y que trabajaba haciendo maquetación y yo no tenía ni idea. O sea, luego en la segunda ocasión, ya cuando íbamos a meterlo en máquinas, me echó una mano y dejó el producto más acabado. He traído un ejemplar de los poquitos que quedan, ¿vale? Esta es la primera. Bueno, verás, tengo aquí un cacharro que igual funciona. Este es Estas. Ya que me lo he traído, pero teniendo esto es mucho mejor y más fácil. Así es como quedó. Y también la otra persona que entró en juego pues fue un pintor al que he perdido la pista desde hace muchos años, no sé por qué ha dejado, porque creo que era un buen pintor. Se llama Juan Naranjo, un muchacho, y me hizo unas ilustraciones digitales que incluimos junto con las que yo había hecho y demás, ¿vale? Así que lo metí rápidamente en Talleres Gráficos Villena, que otras editoriales, y lo pusimos en marcha. Y aquí viene el primer boom para mí, cuando llego a casa y me encuentro con 40 voy a redondear, 40 cajas en el salón. Porque yo, que soy un animal de bellota, no, un animal, un bruto, no de bellota, un bruto, había tenido 500 ejemplares. ¡Hala! Y como lo metimos en las máquinas offset, para los que alejados del mundo de la imprenta, las máquinas son rotativas, pues en vez de salir 500, no sé si salieron 550, me he metido en todos, o 540 o algo, una barbaridad. Yo, claro, el miedo que tenía en ese momento, ¿y ahora qué?